Gracias por acompañarnos. Este trabajo que vamos a presentar es el fruto de unos estudios que se hicieron al cierre del mes de junio para poder medir el clima de confianza de la microempresa al cierre del segundo trimestre y comenzando el tercero, y luego replicamos el mismo estudio para lo que fue el cierre del tercer trimestre y poder analizar un poco la perspectiva hacia el cierre de año. Además de eso, vamos a ver al final un par de slides que tienen que ver con lo que es el desempeño durante la crisis de la pandemia y ya por finalizar la pandemia al final del mes de agosto relacionado con lo que es el sector transporte en sus diferentes actividades. Para poder ponerlos en contexto, vamos a comenzar un poco con lo que es el marco conceptual de lo que abarca el estudio. Nuestros protagonistas son los microempresarios y pequeños empresarios. Aquí tenemos la caracterización de ellos, son unidades económicas que generan ingresos brutos, el criterio que estamos tomando para clasificarlos. En el caso de la microempresa de subsistencia, los que generan hasta $14,400 de ingresos brutos en el año, es decir, sus ventas brutas. Luego tenemos la microempresa de acumulación simple, aquellos que llegan hasta los $50,000 de ingresos en el año. La acumulación ampliada que alcanza los $100,000 por año, y a pequeña empresa la tipificamos como aquellos que sus ingresos brutos logran hasta $1 millón como máximo. Tenemos, según nuestras estimaciones, 845,000 micros y pequeñas empresas en el país que pertenecen a la economía no formal, es decir, aquellos que no tienen todas sus contabilidades y todos aquellos procesos, digamos, que las clasifican como una empresa formal. Tenemos 415,000 microempresas de subsistencia, 282,500 de acumulación simple, 102,700 de acumulación ampliada y un aproximado de 45,000 pequeñas empresas distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Siguiente, por favor. Ahí tenemos estas empresas distribuidas en los diferentes sectores económicos. En agropecuario encontramos 138,000, el sector primario de la economía. Luego en el sector secundario, producción, estamos encontrando 147,692 micros y pequeñas empresas, para tener un sector terciario con transporte, 43,000 unidades de negocio, el sector servicios con 101,300 y comercio, que es donde está la mayor participación de empresas, con 385,000. Luego, el índice de confianza empresarial lo que busca es conocer la visión que tienen los microempresarios sobre la situación y expectativa de su negocio, por lo que sirve para sintetizar la opinión de estos sobre la situación económica del país, como también para identificar áreas que requieren de políticas y medidas de atención, ya sea por las instituciones de gobierno, las instituciones financieras o aquellas entidades técnicas que tienen, digamos, proyectos o apoyos vinculados con lo que son las micros y pequeñas empresas no formales en El Salvador. Es decir, este indicador nos puede dar una pauta de hacia dónde va nuestra economía en un entorno en general. Siguiente, por favor. Está conformado por 3 elementos. El primero de ellos es el indicador de situación. Aquí lo que le preguntamos a los micros y pequeños empresarios es cómo fue el desempeño para el caso del segundo trimestre que cerró en junio, cómo fue el desempeño del segundo trimestre comparado con el primer trimestre, y eso nos dice el porcentaje de empresarios que dijeron que tuvieron un trimestre favorable y un trimestre desfavorable.
Entonces el indicador de situación nos viene a dar la diferencia entre el número de empresarios que dijeron el trimestre 2 fue favorable versus los que nos dijeron tuve un trimestre desfavorable comparado con el primer trimestre. Y lo mismo fue para el tercer trimestre, la misma pregunta. En el indicador de expectativa, ya lo que hacemos es preguntarle a los empresarios cómo consideran que va a ser el trimestre que comienza con relación al trimestre que está terminando. Para el caso de septiembre, el indicador de expectativa nos está diciendo al final del trimestre, los empresarios que dijeron que van a tener un trimestre 4, es decir, un cierre de año favorable, menos los que dijeron que van a tener un trimestre desfavorable todavía comparado con lo que es el trimestre que terminó en el mes de septiembre. Luego de eso, lo venimos a generar lo que es la confianza empresarial, que no es más que una media entre los dos indicadores. Es decir, sacamos la media, el promedio del indicador de situación y el indicador de expectativa, con la única diferencia que en lugar de calcular un promedio simple, calculamos un promedio geométrico, que lo que nos ayuda es a que si hay un indicador, en el caso el de expectativa, por decir algo, que nos arroja un dato demasiado elevado en comparación con el de situación, no hay tanta sensibilidad a los extremos. Se logra sensibilizar de tal manera que no haya un indicador que jale más al otro. Tenemos este indicador que va de menos 100 a 100. En el caso de menos 100 hasta 0, nos da el indicador de confianza empresarial aquellos resultados pesimistas de alguna manera. Y si el indicador va de 0 a 100 positivo, podríamos decir de que los empresarios están calificando la situación económica a ese momento con mucho optimismo. ¿Podemos pasar, por favor? De ahí, luego con este marco conceptual, vamos a entrar a lo que es el informe relacionado al trimestre 3 de este estudio, donde podemos ver la muestra. En ambos estudios han sido 443 micros y pequeños empresarios distribuidos en los 14 departamentos del país, 208 empresarios pertenecientes al sector masculino y 235 del género femenino. Tenemos en el sector de subsistencia un 45% de representación muestral, en microempresa de acumulación simple un 38%, microempresa de acumulación ampliada un 9.5% y pequeña empresa alrededor del 8%. Estas participaciones están distribuidas con base a la participación que tenemos de todas las unidades económicas en las 847,000 empresas. De allí por sector económico podemos ver ahí que la mayor participación está en comercio con un 58%, le sigue servicios con un 23%, transporte con un 11%, producción un 5.4% y un 3.4% lo que es el sector agropecuario. De ahí podemos ver aquí, más del 60% de los encuestados creen que sus negocios tendrán resultados positivos en el último trimestre del año. Esta es la información que nos arroja el estudio que hacemos al cierre de septiembre. Lo hacemos en la última semana para poder medir el trimestre que termina y poder tener datos representativos del trimestre que está por comenzar, octubre a diciembre de 2020. En el indicador de situación podemos ver ahí que en el trimestre 2 un 78% de los encuestados nos dijeron que la situación de abril a junio fue desfavorable comparada con lo que fue enero a marzo. Luego ese porcentaje nos baja a un 49.7% de encuestados que nos dicen que tuvieron un trimestre desfavorable
de julio a septiembre comparado con el segundo trimestre del año. Allí podemos ver una mejora significativa, la cual una proporción se va hacia la parte que vemos allí que está creciendo en la barra celeste, de un 5.20 que dijeron tener un trimestre favorable al mes de junio, subimos a un 21% que nos dicen que el trimestre que termina en septiembre fue favorable con relación al anterior. Esto nos da un indicador que es el indicador de situación. Allí lo podemos ver en las letritas negritas. Para el cierre del trimestre 2 teníamos un menos 72.9% y para el cierre del trimestre 3 ese indicador se reduce a un menos 28.7%. El indicador de confianza, como veíamos, es la media ya entre los dos, el de situación y expectativa. En este caso, el indicador de situación lo que nos está diciendo es en qué porcentaje se supera los que opinaron que la situación fue favorable o desfavorable a los demás. En este caso, para el cierre del tercer trimestre, ese menos 28.7% nos está diciendo que los empresarios que opinaron tener un trimestre de julio a septiembre desfavorable superaron a los que tuvieron un trimestre favorable en un 28.7%. Es decir, fueron más los empresarios que tuvieron una situación desfavorable con relación a los que tuvieron un trimestre de bonanza, digamos. Sigue todavía siendo negativo el indicador, pero se reduce considerablemente. Luego el de expectativa nos está diciendo de un 64% que dijeron esperan un trimestre 3 favorable, hemos superado una expectativa que teníamos en el trimestre 2 de un 33%. Es decir, los empresarios que en el trimestre 2 manifestaron que iban a tener un trimestre 3 favorable, hoy para el tercer trimestre la expectativa hacia el cuarto trimestre se duplica. Dicen el próximo trimestre que se avecina, un 64% espera que sea positivo y únicamente un 7.4% espera que siga continuando desfavorable. Eso se traduce en un indicador de expectativa del 56.9%, que quiere decir que los empresarios que opinaron esperar un cierre de año favorable superan en un 56.9% a los que consideran que todavía van a tener un cierre de año desfavorable. Luego de eso, pasamos a lo que es el indicador de confianza, donde podemos ver que este indicador en la línea horizontal de menos 100 a 100 nos da tres elementos claves. De menos 20 a menos 100, la parte roja de la línea, podemos decir que se ubican todos los empresarios que nos dan una situación económica pesimista. Ellos califican que no es un momento para la inversión ni tampoco es un momento para poder hacer un incremento en su producción, porque ellos consideran que hay un decrecimiento económico en el momento. En el caso del trimestre 2, podemos ver ahí que cerramos con un menos 38.4%. Recordando, este es el promedio de los indicadores de situación y los indicadores de expectativa. Es el promedio del resultado que nos dijeron los empresarios que habían tenido en el trimestre que termina, más el resultado que esperan obtener en el trimestre que comienza. Al cierre del mes de junio, este indicador andaba en menos 38.4, es decir, había más pesimismo por el lado de los encuestados, y al cierre del mes de septiembre, ya para este nuevo trimestre, el indicador cambia favorablemente y entramos en una posición neutral donde los empresarios consideran que la economía marcha mejor que al cierre de junio,
Sin embargo, todavía no advierten cambios significativos. Por lo tanto, no podemos decir que estamos en un ambiente optimista, donde el ambiente optimista va de un indicador positivo de 20 a 100, donde ya los empresarios creen que la economía va a presentar crecimiento en los próximos meses y eso les favorece para poder hacer inversiones o para poder hacer incrementos de producción. Vemos positivamente una mejora al cierre de septiembre de la economía, sin embargo, todavía nos falta que despeguemos para poder tener un ambiente de empuje de inversión. Siguiente, por favor. Luego, la confianza empresarial vista por cada uno de los segmentos. En la parte de abajo de la gráfica podemos ver a dónde se posiciona cada uno de los segmentos en el segundo trimestre. Y en las chibolitas de arriba de la gráfica encontramos hacia dónde se movieron para el tercer trimestre. Ahí vemos pues la primer chibolita general en letra negrita, menos 38.4, que acabamos de ver en la diapositiva anterior, se mueve en el cuadrante del tercer trimestre a una situación neutral en un 9.8%. Luego tenemos microempresa de subsistencia que estaba en una situación pesimista al cierre del segundo trimestre con un indicador menos 43.4, se mueve siempre a una situación negativa, a un indicador de menos 1, pero ya digamos sale de una sensación de pesimismo de la economía a una situación neutral. Lo mismo sucede con lo que es microempresa de acumulación simple, las letras rosaditas, que pasa de menos 36.9 a 15.9. Luego tenemos microempresa de acumulación ampliada, que es de las que ya digamos comienzan a despegar, de menos 26.9 que teníamos en el cierre del segundo trimestre. Era el segmento de la microempresa menos perjudicado, digamos, por lo que fue la pandemia. Está con un indicador de menos 26.9 y hoy lo tenemos al cierre del tercer trimestre ya en una situación de optimismo, donde ya ellos consideran que la economía ya comienza a dar indicios de que hay momento para poder invertir o para poder hacer incrementos de producción con un indicador de 22. Y luego tenemos la pequeña empresa que estaba en segundo lugar en el segundo trimestre con menos 29, que pasa también a posicionarse en un indicador de optimismo en primer lugar al tercer trimestre con un 24.3. En síntesis, podemos decir que el clima de confianza de un escenario pesimista en el segundo trimestre ha pasado a los escenarios neutral y optimista al cierre del tercer trimestre, denotando diferente aceleración en lo que son los segmentos de microempresa de acumulación y principalmente pequeña empresa, que se ve que va retomando el ritmo de crecimiento que traía antes de la pandemia. Luego también esto lo podemos ver en la siguiente gráfica por sector económico. Aquí vemos el sector agropecuario en una situación de pesimismo pasa a una situación neutral de menos 46.4, se queda en cero. Es decir, en un perfecto equilibrio, no hay ni positivos ni digamos negativos, pesimistas, sino que hay una situación neutral por parte de los empresarios de este sector. No consideran ni que va a ser favorable ni desfavorable la economía, en un completo equilibrio. Luego, el sector que mejor se ha posicionado y ha sabido superar la crisis, digamos, es el sector de producción, que estaba en los más pesimistas para el cierre del segundo trimestre en menos 66.8, hoy se posiciona en una situación todavía neutral, pero ya más cerca de los que llegan, digamos, a un indicador de optimismo con un 16.9. Luego tenemos comercio, que ha sido de los menos impactados en el segundo trimestre con menos 26.5 y sube a un 13.6. El caso de transporte, que fue de los más impactados también,
tenemos un menos 51 para el segundo trimestre y luego se mueve al segundo trimestre a un menos 5.5. Este es el sector que todavía se encuentra por el lado de los negativos, a diferencia de los demás, y servicios que está menos 46.6 en el segundo trimestre pasa a 7.3. En síntesis, aquí vemos que producción es el que ha tenido mayor capacidad para poder superar esta crisis, y de un escenario pesimista, los empresarios pasan a un nivel de confianza neutral, aproximándose ya a un escenario de optimismo para lo que es el cierre del cuarto trimestre, digamos. Así van a enfrentar ellos este cuarto trimestre, con una situación tirándole a optimismo. Siguiente, por favor. Luego vemos aquí el nivel de confianza empresarial a nivel de cada uno de los departamentos. Los números que se encuentran fuera del mapa corresponden a los resultados del segundo trimestre, y los que están dentro del mapa son los resultados que hemos obtenido hoy al cierre de septiembre. Podemos ver que las microempresas ubicadas en Chalatenango son las que muestran un mayor nivel de optimismo al cierre del tercer trimestre y han tenido una mayor capacidad de sobreponerse. Allí podemos ver que de un menos 77.5 que tenían en el segundo trimestre, han llegado a un indicador optimista de un 58.2. Otro indicio importante que podemos ver aquí es que los departamentos que están ubicados en la zona oriental, el caso de Usulután, San Miguel, La Unión, Morazán, son los que tienen los indicadores, digamos, más deficientes, con un menor nivel de confianza en lo que es la situación económica. Cuando hablamos del sector de producción, estamos hablando de las empresas que se dedican a transformar la materia prima. Por ejemplo, el caso de los empresarios que compran la madera, se dedican a fabricar los muebles y su negocio de comercialización ya es la venta de los muebles, digamos. Ese tipo de actividades. Otro concepto también que es importante tener claro: en el sector servicios tenemos incluidos tanto los servicios profesionales como también aquellas actividades de apoyo hacia las demás empresas, como por ejemplo servicios de mantenimiento, servicios técnicos, digamos, y tenemos, además de eso, aquellos comedores, pupuserías y lo que son las tortillerías clasificadas en lo que es el sector servicio, de acuerdo a nuestra clasificación internacional industrial uniforme. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver cómo se comporta la situación y la expectativa en cada uno de los trimestres con el indicador de confianza, que es el promedio de ambos indicadores, situación y expectativa, en medio. Ahí vemos que tenemos un indicador de situación que mejora de un menos 76 a un menos 26, y un indicador de expectativa que pasa de un 3.2 a un 62.3. Y eso nos da el indicador de confianza en ventas de menos 41.3 a 13.4. Aquí lo que estamos viendo es por qué los empresarios calificaron allá que pasaron de una situación pesimista a una situación neutral. Entonces aquí tenemos el primer indicio, las ventas. Los empresarios nos están diciendo que su situación en ventas pésima que tuvieron al cierre del trimestre 2 se pasa a una situación que ya no se deterioró más en el trimestre 3, sino por el contrario, tuvo una pequeña mejora, convirtiéndose en un indicador positivo del 13.4. Eso nos está diciendo los empresarios cerraron el mes de septiembre con una perspectiva de que las ventas han venido y van a mejorar. Luego, el siguiente indicador que tenemos es el indicador de inversión. Aquí podemos ver que también el nivel de confianza en la línea, el gráfico de en medio, nos está diciendo que tiende también a la mejora. De una situación pesimista pasa a una situación neutral.
Y luego pasamos con el otro indicador que tenemos. Siguiente, por favor. Que es el tema de la medición del empleo. Aquí podemos ver que es importante detallar un poco el indicador de situación, la primera gráfica de barra. Allí la pregunta fue si los empleos que generan los microempresarios, incluyéndose ellos, porque también ellos trabajan en sus empresas, aumentaron o disminuyeron el número de empleados que tienen en sus unidades económicas. En el segundo trimestre, perdón, comparado con el primero, un 74.5% nos dijo que disminuyeron. Al cierre del tercer trimestre ya únicamente un 42% nos dice que disminuyó el empleo comparado con el segundo trimestre. Esto quiere decir que consecutivamente llevamos 2 trimestres en la microempresa y pequeña empresa que el empleo se viene cayendo, digamos. Se cayó menos en el tercer trimestre, ya no es el mismo 74.5% que manifestaron que perdieron empleo, pero sigue cayendo un 42% de los empresarios. Esto nos da un indicador de menos 73, que nos dice un 73% de los empresarios superan a los que dijeron que el empleo aumentó en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre, esto baja a un 26% de los empresarios que dijeron que el empleo se disminuyó, superando a los que habían opinado que el empleo había aumentado. Luego eso tenemos un indicador de expectativa en el segundo trimestre, donde vemos, el anterior, por favor, donde vemos de que hay para el cierre del tercer trimestre, estamos pasando de una expectativa de 24.4, donde los empresarios decían que el empleo iba a aumentar en un 24.4%, ahora tenemos un 35.2% de empresarios que manifiestan que el empleo va a aumentar. Hay más del 10% de los empresarios encuestados que dicen que el empleo va a aumentar para el cierre del cuarto trimestre. Eso nos da siempre un indicador negativo, pero mucho mejor que lo que teníamos en confianza de empleo para el cierre del segundo trimestre. Este indicador nos está diciendo que tanto se puede generar el empleo en las micro y pequeñas empresas en este momento. Al cierre del segundo trimestre nadie estaba pensando en contratar, estábamos con un indicador muy negativo, menos 41. Y al cierre del segundo trimestre todavía sigue siendo negativo el indicador, pero ya está en una posición neutral, donde ya probablemente hay algunos que incluso lo están considerando. Siguiente, por favor. Luego tenemos el otro elemento que influye en el indicador de confianza, que son los precios de las mercaderías. Y aquí podemos ver que este sí nos está impactando negativamente, dado que hay una situación donde se considera que los precios tienden a la alza. Ahí podemos ver que un indicador de situación de menos 4.7 ha subido a un menos 10.4 al cierre del tercer trimestre. Y en el caso de la expectativa que se tenía al segundo trimestre de un 21.4, estamos bajando a un indicador del 7.2. Es decir, vamos hacia atrás. Si los precios se incrementan, los empresarios limitan su capacidad multiplicadora de ingresos, dado que hay menos mercadería a la que se vende, hay menos capacidad de compra por parte de los consumidores y eso, digamos, de alguna manera genera de que se contraigan lo que son las ventas. Entonces, este es el indicador de los 4 indicadores que hemos analizado, el indicador que nos está impactando de manera negativa únicamente. Hay confianza en que las ventas mejoran, hay confianza en que se puede generar inversión y se puede incrementar la producción, hay confianza que el empleo tienda a normalizarse, no así en el caso de los precios, que hay una expectativa a que estos sigan aumentando. ¿Podemos seguir, por favor? En resumen, el clima de confianza empresarial mejora impulsando la tendencia en ventas, inversión y empleo.
teniendo como limitante, pues lo que se comentaba, el incremento en los precios de las mercaderías. Ahí lo podemos ver en las en las 4 gráficas de línea que están abajo. La única que tiende a caerse es la última gráfica, que es la de precios. Luego también se les preguntó a los empresarios cuáles son los inhibidores, los que les han limitado el poder tener una buena marcha en sus negocios. Ahí vemos en primer lugar el gráfico de barras azules, es el tercer trimestre, y la barra celeste es el segundo. Podemos ver que las dificultades financieras ocupaban el primer lugar, perdón, en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre siguen ocupando el primer lugar las dificultades financieras. Esto se refiere a la poca facilidad que tienen para acceder a financiamiento y poder, digamos, inyectarle a sus negocios o poder reestructurar sus condiciones de deudas. Otro segundo factor que nos afecta en el tercer trimestre es la disminución de la demanda, con un 20% de los encuestados que manifestaron tener ese impacto. Un 17.8% manifestaron un aumento de la competencia, y tenemos un 11.91% que consideran que hay una escasez de mercadería para comprar. Y hay un lugar más adelante, digamos un cuarto lugar, un quinto lugar de disposiciones municipales y de gobierno para operar sus negocios, que de un 11.34% que manifestaron tener esta dificultad al cierre del segundo trimestre, hoy estamos con un 7.56%. De allí le sigue en menor escala lo que son las situaciones familiares o personales por temas de COVID, y el tema de la delincuencia en último lugar con un 3.89%. Siguiente, por favor. De allí, en resumen, llegamos a lo que está detrás de toda esta información, en lo que es el índice de confianza empresarial, sintetizado todo lo que acabamos de ver, de un 100, que es la base que tenemos el primer ejercicio del segundo trimestre. Comparado al tercer trimestre, este indicador ha subido a un 129.8%. Es decir, el clima de confianza empresarial ha mejorado en un 30% al cierre del tercer trimestre. Esto viene dado por un indicador de situación que de un menos 72.9 disminuye a un menos 28.7, de un ambiente negativo pasa a un ambiente neutral, casi neutral, siempre negativo, pero ya llegando a neutral, a menos 20. Luego tenemos un indicador de expectativa que de 5.4, que era un indicador neutral al cierre del segundo trimestre, pasa al tercer trimestre a un 56.9, donde los empresarios nos están diciendo, tenemos mucho optimismo, con lo cual esperamos que la economía va a marchar al cierre del año para lo que es octubre a diciembre. Estos dos indicadores nos arrojan lo que es la confianza empresarial, que ya vimos que de menos 38.4 se mueve a 9.8. El indicador de venta sube en un 34%, de 100 a 134.5. El indicador de inversión llega a un 125. Indicador de empleo también se queda en un 125, igual que inversión. Y el único indicador que retrocede es el indicador de precios, que baja a un 95.3. Quiere decir que los empresarios están considerando mucho el tema de los precios para poder realizar inversiones y para poder impulsar el tema de sus ventas. Toda esta información ha sido elaborada con base a lo que es el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Es básicamente la misma metodología que ellos manejan. Esta metodología lo que trabaja bastante es la percepción. Recordémonos que los empresarios no formales, por lo general, ellos no tenemos, digamos, un balance, no tenemos un estado de resultados donde podamos nosotros ampararnos y poder decir con estos números hacia dónde se están moviendo sus negocios, pero sí tienen en sus cabezas, en sus cerebros, en sus memorias, tienen un amplio libro de información contable de lo que sucede día a día o de lo que ha sucedido desde que inició el año o incluso el año pasado en sus negocios. Y nos basamos con base a esas percepciones que ellos tienen también
y ese buen olfato empresarial de lo que ven en el ambiente y perciben que va a suceder. Aquí tenemos el indicador de confianza por sector económico. Vemos que el sector agropecuario se queda con un 30%, de 100 a 130, 30% de mejora. El sector comercio es el que menos mejora, mejora sustancialmente un 23%, pero es, digamos, el que se queda un poco más atrás. El sector mejor posicionado es producción, que de un indicador de 100 pasa a 163, servicios pasa a 133 y el caso de transporte que está en un 130. Ya vamos a analizar un poco este tema de transporte porque cualquiera podría decir, transporte ha sido de los más afectados por la pandemia, es el que debería de estar en último lugar, a diferencia de lo que es comercio. Sin embargo, recordémonos que transporte hay diferentes actividades, como las vamos a ver un poquito en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el estudio que hicimos en agosto relacionado al transporte. Aquí podemos encontrar en el gráfico de barras la tasa de desempleo por actividad. Aquí fuimos a preguntar puntualmente el número de empleados que tenían antes de la pandemia y el número de empleados con los cuales contaban al cierre del mes de agosto. Transporte escolar había disminuido un 73% en el empleo, fue de los más afectados, se cerraron las escuelas, ya no hubo servicio de transporte escolar. Los empresarios lo que hicieron fue dedicarse a otras actividades. Algunos ocuparon sus unidades para poder llenarlas de frutas y verduras y andarlas vendiendo a domicilio, o lograron conseguir, digamos, algún contrato con alguna empresa para poder hacer el traslado de su personal durante el cierre. De ahí tenemos los pasajeros por medio de autobuses que se vieron afectados con un 53% de caída en el empleo. Los pasajeros por medio de microbuses con un indicador similar del 53%. Los pasajeros en Picat en un 43% se vino abajo el empleo. Las excursiones se disminuyó el empleo en un 40%. El servicio por taxis o Uber en un 32.5%. Transporte de carga perdió un 30% de empleo, pasajeros en lancha, transporte por lanchas en un 29%, transporte de personal para empresas disminuyó en un 16%, es de los que menos perdió empleo, y el caso de los pasajeros en mototaxis que perdieron un 13% del empleo. Luego, en la gráfica de barra circular que tenemos abajo de la de barra, se les preguntó ¿qué decisiones se esperaba tomar con relación al personal en los próximos 3 meses, en lo que resta del año, de septiembre a diciembre? Allí vemos que un 23.46%, el aro, la parte azul, todavía nos dice que esperaba reducir personal. La parte anaranjada nos dice incrementar personal. Habían quienes que ya estaban considerando en agosto incrementar personal, un 12.76%. Y un 64%, afortunadamente, nos decían, no estoy considerando ni incrementar ni reducir personal. Luego se les preguntó también qué factores pusieron en riesgo la existencia de sus negocios durante la cuarentena. Y allí encontramos negocios sin operar por medidas del gobierno, un 38%. De ahí encontramos disminución de ingresos, un 24%. Falta de subsidio del gobierno, un 6.38%, vehículos sin mantenimiento, un 11%, y tenemos un 5% vehículos sin mantenimiento por cierre de talleres. El 11.52% vehículos sin mantenimiento por falta de ingresos. Siguiente, por favor. De ahí también se les preguntó aquí sobre la supervivencia, qué medidas tomarían para garantizar la supervivencia de sus empresas, y un amplio porcentaje nos dijo que recurría a sus ahorros, otros a suspender pagos de deudas, realizar otras actividades comerciales, despido de personal y dejar de darles mantenimiento a sus unidades de transporte. Y de ahí el tiempo que esperaban para operar. El 44% ya estaba operando al cierre de agosto, de 3 meses en adelante un 25%,
menos de un mes un 19%, de 1 a 2 meses un 9.4% y un 1.7% que manifestó que había cambiado de actividad. Siguiente, por favor. Luego nos fuimos a preguntarles los desafíos para los próximos 3 meses y ahí encontramos en primer lugar cumplir medidas sanitarias, segundo lugar adquirir financiamiento y luego vemos en tercer lugar lo que es impulsar la reducción de precios de los combustibles y lubricantes. Siguiente, por favor. En conclusión, podemos ver que la percepción sobre la situación económica de la MIPE no formal en El Salvador mejoró un 30% al cierre del tercer trimestre, pasando de una situación pesimista a una valoración neutral. Es microempresa de subsistencia la que refleja mayores dificultades para poder superar la crisis, siendo pequeña empresa y acumulación ampliada en el orden las que más rápido han mejorado su nivel de confianza en el clima de negocios. El sector económico de producción de un ambiente pesimista al cierre de junio pasa a un ambiente de mejor nivel de confianza a diferencia de los otros sectores para el tercer trimestre. Y son los departamentos de la zona central los que mejor índice de confianza reflejan al cierre de septiembre, contrario a lo que sucede con la zona oriental, que son los que están teniendo, digamos, mayores dificultades. Este sería, digamos, el primer informe relacionado a la observación del clima de confianza de las microempresas. Les agradezco su atención. Adelante, doctora Acevedo. Bien, muchas gracias. Quiero ante todo agradecer a FUSAI por la oportunidad para moderar este interesante conversatorio. Esta presentación que se nos ha hecho muestra un programa interesante de recuperación de la micro y pequeña empresa. En el país teníamos desde hace ya varios años medición del índice de confianza de los empresarios que realiza FUSAES, pero es fundamentalmente un índice de la actividad empresarial en el sector formal de la economía. Quisiera empezar preguntándole a Dimas, ¿cómo valoras tú, Dimas, este aporte que se está haciendo para tomarle el pulso a la actividad económica en el sector de la micro y pequeña empresa, comparado con lo que ya FUSAES ha venido haciendo a nivel del sector formal de la economía? Sí, muchas gracias, Carlos, y gracias a FUSAI por la invitación. Definitivamente es un insumo muy importante para todas las líneas de acción que deben tomarse a nivel de políticas públicas y a nivel de lo que hacemos las instituciones que estamos relacionados con el sector MIPE en El Salvador, ¿verdad? Ahí tenemos organizaciones como la nuestra, hay ONGs, está instituciones académicas que se dedican un poco a estudiar esto, que serán beneficiadas en el sentido de que proporcionan un insumo específico. Yo creo que es importante tener que la dinámica de operación del sector MIPE son totalmente diferentes a la dinámica de operación de la mediana y la gran empresa, ¿verdad? La manera de cómo ellos operan, las luchas que en el día a día tienen para manejar sus negocios, las dificultades que tienen para poder salir adelante, son totalmente diferentes. Y este estudio creo que puntualiza varias de esas necesidades para poder enfocar las soluciones que el sector está necesitando. Así que sí, es un buen tema. Yo invito realmente a todos los que están conectados a que puedan ver el estudio en la página de FUSAI, la página web de FUSAI, porque ahí están los diferentes insumos para dar un buen tratamiento, para dar una buena estrategia e impulsar soluciones de crecimiento y en este caso de fortalecimiento del sector después de todo este proceso difícil que hemos pasado por la cuarentena. Todavía estamos, sabemos, en el tema de la pandemia y es aquí donde creo que entender ese tema de expectativas, cómo piensan que está afectando, que está doliendo al nicho de MIPE, es fundamental para todas las propuestas que los diferentes actores podamos hacer en atención a ellos. Gracias, Timo.
William, uno de los hallazgos más interesantes que sale de este estudio es que las micro y pequeñas empresas aparentemente se están recuperando más rápidamente que el resto de la economía del impacto de la pandemia. Si esto es así, ¿cuál creerías vos que son como los factores o las características específicas de este sector que estarían explicando esta relativa recuperación más rápida que el resto de la economía? Bueno, quizá en primer lugar también felicitar a FUSAI. Me parece a mí pues que este es un esfuerzo pionero en este sector y en efecto pues creo que nos va a dar una cantidad importante de líneas de base para poder darle seguimiento a la micro y pequeña empresa y sobre todo con toda la diferenciación que ellos hacen. Yo todavía no estoy muy convencido que la encuesta lo que refleja es una mayor capacidad de recuperación. Lo que de alguna manera me parece a mí que está evidencia, porque a mí sí me parece que evidencia es que es un sector que ha sido profundamente golpeado, pero por otro lado hay que tener en cuenta también que por sus características es un sector en donde las barreras de entrada son menores al final de cuentas, ¿verdad? Y por otro lado, pues que en ese sentido hay también una tremenda capacidad para aprovechar oportunidades que a veces derivan de las crisis. Entonces, a mí particularmente me llamaba la atención cuando examinaba las dificultades que están experimentando los micro y pequeños empresarios, ¿verdad? Que sí, vuelve a aparecer como muy fuerte el tema del financiamiento, que habría que profundizar ahí sobre si qué porcentaje, por ejemplo, de estas empresas y en qué sectores podrían estar experimentando un incremento en la mora como consecuencia de la caída en las ventas en estos trimestres examinados, para saber si inclusive hay de moratoria que se pudiera aplicar, por supuesto, bien diseñada. No hay que olvidar, pues, que una de las grandes innovaciones económicas de los últimos 30 años en el mundo económico ha sido el tema de las microfinanzas. El BID precisamente ha jugado un papel central en este campo, pero en todo el mundo. Me parece a mí pues que se rompieron una diversidad de paradigmas con relación a la micro y a la pequeña empresa, que el desarrollo de las microfinanzas están evidenciando pues que realmente había un espacio de desarrollo muy grande. Entonces, a mí sí me parece pues que es un sector que también al mismo tiempo que la crisis golpea a los otros sectores, deja espacios abiertos. Deje esos espacios abiertos y son los que de alguna manera me parece a mí que el sector está aprovechando. Por otro lado, me parece también que otro elemento que podría estar incidiendo es que probablemente la crisis ha llevado a una suerte, paradójicamente, de un relajamiento de las disposiciones municipales que muchas veces aparecen como el segundo factor o el tercer factor que más obstaculiza precisamente el crecimiento de este tipo de empresas. Así es que a mí me parece que yo, más que ser contundente en este momento, a mí lo que sí me parece interesante es que la encuesta abre el camino para algún tipo de investigaciones complementarias que creo yo que serían fundamentales, sobre todo pues para lo que podría ser el propósito principal de una iniciativa de esta naturaleza, que es ver si hay espacios para mejorar las políticas públicas de atención a este sector. Gracias. Luis, tú eres un buen conocedor del entorno macro del país y también del entorno global. En este marco, ¿cómo verías tú que este resultado de este estudio, digamos, sobre la recuperación de las MIPES, puede estar condicionado por la recuperación más agregada de la economía del país, tomando en cuenta el entorno global? O sea, ¿hasta qué punto el entorno macro del país puede condicionar la recuperación de la MIPYME o de la MIPE? Y a su vez, ¿hasta qué punto la recuperación de la MIPE puede ayudar a desatar dinámicas más allá del ámbito del sector en términos de la recuperación de la economía del país? Gracias, Carlos. Felicitarlos también a FUSAI por esta iniciativa. Me parece que es excelente. Tenemos muchísimos años de conocer la encuesta de FUSADES, la encuesta mensual y la trimestral
de FUSADES, que nos da bastantes elementos, como tú lo decías, y es muy bueno, importante poderlo tener ahora para este sector que de alguna manera no está representado por esa encuesta. Me parece que la encuesta lo que está reflejando es una menor caída, y eso hay que ser bien claros en eso, ¿verdad? No es una mejora, sino que es una menor caída, que fue un poco el error que cometió el presidente del Banco Central al salir a conversar hace poco sobre el IVAE, por ejemplo. Y no, yo no veo el optimismo, ¿verdad? O sea, creo que el hecho de que haya una menor caída es muy positivo. Por eso es que estamos viendo que el segundo trimestre de este año pues cayó 19%. Este tercer trimestre probablemente lo vamos a conocer, obviamente lo vamos a conocer en diciembre, pero probablemente va a tener una caída también. Puede ser algo alrededor del 10%. Y lo que hemos visto en la encuesta de FUSADES por años es que siempre la gente bien optimista sobre el siguiente trimestre. Siempre la gente dice el próximo trimestre va a ser, ¿verdad? El salvadoreño es muy optimista por naturaleza. Entonces, esto es lo que estamos viendo también acá en esta encuesta, ¿verdad? Creo que falta también un poco de tiempo para que esta encuesta vaya madurando y que podamos tener elementos comparativos, porque comparar el tercer trimestre con el segundo trimestre, sabemos que hay estacionalidades, que hay otros elementos también ahí de por medio. Cuando comparemos el cuarto trimestre con el tercer trimestre, pues no es comparable, ¿verdad? O sea, el cuarto trimestre es totalmente diferente al tercero, pero el próximo año, que ya tengan un año de haberla hecho, entonces vamos a poder ir comparando el mismo trimestre del año 2021 con el del 2020, y eso nos va a poder dar también otra cantidad de información. Así que yo creo que es muy positivo que se inicie, pero que vayamos tomando un poco con cuidado esos resultados para poder compararlos realmente, ¿verdad? Como tú decís, la parte macro nos está diciendo que en realidad aquí ha sido afectado todo el mundo de todos los tamaños. La encuesta, por ejemplo, de FUSADES, la mensual de este trimestre, el tercer trimestre, ya nos va indicando, o sea, tanto julio, agosto y septiembre, que ha ido habiendo una menor caída en los diferentes sectores, pero se vio una caída de nuevo en septiembre, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tratar de ver en la parte global, digamos, y macro, como tú decías, es que esto no va a ser una recuperación en V, ¿verdad? Y tampoco en U. Yo creo que va a ser una recuperación en W. Lo que vamos a estar viendo es que, bueno, primero cayó, después se recupera unos meses, por ejemplo, julio, agosto, cae en septiembre, se puede recuperar en octubre, por ejemplo, en noviembre puede ser que caiga con respecto al año pasado, porque el año pasado fue muy bueno en noviembre, fue mejor que diciembre, por ejemplo. En diciembre puede recuperarse, el próximo año puede caer. Me llama mucho la atención el tema del empleo, por ejemplo. La encuesta refleja claramente lo que estamos viendo, y es que hay expectativas para este trimestre próximo, del cuarto trimestre, bastante conservadoras, digamos, en ese sentido. Pero si pensamos que este es el mejor trimestre del año, por ejemplo, para el comercio y obviamente para la industria, las importaciones y demás, vamos a ver un primer trimestre del próximo año, por ejemplo, que caiga eso probablemente también. Entonces, creo que es muy positivo lo que está indicando la encuesta, pero creo que hay que tener un poco de cuidado en eso de comparar el tercer trimestre con el segundo trimestre, a pesar de que nos dé información, ¿verdad? Y lo otro es que lo estamos viendo a nivel de todos los sectores y de todos los tamaños de empresas, ¿verdad? Todos están muy afectados, el tema financiero es muy importante. Y para terminar, nada más decir que el próximo año creo que el tema fundamental va a ser el amor en la banca. O sea, ya lo dijo el economista en jefe del Banco Mundial en octubre, dijo el tema financiero, bancario, va a ser el tema fundamental del próximo año para ver cómo se puede manejar toda esa mora, las recapitalizaciones, etcétera. Entonces creo que esto comienza realmente en ese sentido, y una vez que ya se pueda ver claramente cómo han sido afectadas las instituciones financieras, ahí se va a ver, va a tener... Ok, muchas gracias. Dimas, Luis planteaba una observación interesante, y es la dificultad de comparar datos del tercer trimestre contra el segundo trimestre. Creo que esto también está relacionado con la línea de base que supondría el haber arrancado del segundo trimestre. Normalmente cuando se elaboran índices se trata de que el periodo base, el año base, etcétera,
sea un periodo sin mucha distorsión, pero estamos arrancando de un segundo trimestre donde probablemente el impacto de la pandemia ha sido el más fuerte. Entonces eso plantea ahí un tema metodológico que habría que luego trabajar. También estaba viendo entre las preguntas que aparecen en el chat un tema sobre la representatividad de la muestra. Ahí preguntan hasta qué punto una encuesta de menos de 400 observaciones puede ser representativa de un sector que aglutina a 800,000 micro y pequeñas empresas. Ahora quisiera preguntarte más específicamente en relación a esto de la representatividad, si tú desde la posición integral ves como algún comportamiento diferenciado por regiones. Por ejemplo, si los resultados que se han presentado en este estudio son como homogéneos, por así decirlo, tú ves que puede haber diferencias regionales, por ejemplo, si en Oriente o en Occidente los resultados difieren, o cómo vería, si tienen ustedes información que permita hacer una valoración sobre este aspecto. Ok. Bueno, lo que dice Luis es, desde el punto de vista técnico, correcto, ¿verdad? En el sentido de que una comparación mucho más robusta o una evaluación mucho más robusta implicaría hacer la comparación con el mismo trimestre del año anterior. Pero creo que cabalmente lo que estamos viendo en esta encuesta es una tendencia hacia una mejora en la condición empresarial del sector en el cual nos estamos ocupando en esta conversación. Yo debo mencionar un detalle acá, lo que dicen los teóricos de las microfinanzas, ¿verdad? Los teóricos de las microfinanzas han sostenido, y la crisis de 2008 no quedó esta teoría muy bien parada, pero luego doy mi punto al respecto, que las microfinanzas son anticíclicas. Es decir, que cuando el entorno económico macro presenta dificultades, generalmente las microfinanzas tienden a fortalecerse. Digo, 2008 no se observó completamente esto, y la conclusión a la que yo he llegado después de ver cómo vemos la situación en nuestra organización, que luego menciono en un minuto, es que pareciera a veces que el tipo de crisis, sí, en algunas ocasiones las microfinanzas son anticíclicas, que se fortalece cuando estas crisis presentan algunas características, ¿verdad?, que no están relacionadas estrictamente por fenómenos financieros, como fue la situación de 2008. ¿Verdad? Todos sabemos que lo que desató la crisis de 2008 fue el tema financiero de Estados Unidos, el tema de hipotecas, etcétera. Esta es una situación un poco diferente, que es afectado por una pandemia. Entonces, la valoración que internamente hacemos nosotros es que el sector MIPE pareciera que va a responder un poco más rápido a lo que uno puede observar en el resto del sector económico. Y esto por un tema sencillo. La microempresa tiene mucha facilidad de adaptarse. De hecho, en el caso nuestro, entre el 30 y 40% de nuestros microempresarios se han movido a otras actividades, ¿verdad? No tiene una inversiones en activos fijos sustanciales que no le permita tener esa flexibilidad de adoptar sus procesos productivos a nuevas actividades. Y bueno, también el otro detalle con este tema de lo que tú preguntabas, en la encuesta efectivamente parece que la zona oriental está un poco más débil en cuanto a las expectativas que se tienen, ¿no? Oriente, pues pareciera que hay un poco más de pesimismo con respecto a lo que se pueda venir en la situación económica futura respecto a ventas y todas esas variables que estamos analizando. Pero en general, a excepción de Oriente, el resto del país sí presenta números positivos. Yo creo que un dato que no hay que olvidar también a la hora que estamos viendo todo esto es el impacto que tienen las remesas en los sectores donde nosotros nos movemos. Todos sabemos lo que ha pasado con las remesas, ¿verdad? Están presentando un comportamiento similar o inclusive mejor que el año pasado, haciendo una comparación tal vez mucho más adecuada. Y pues la remesa llega a sectores que son clientes de las MIPES, ¿verdad? Esta remesa de alguna manera sí están ayudando a que el sector se dinamice un poco y tal vez presente característicamente un poco más de optimismo que lo que puede observarse en otros sectores. Entonces, al final, digamos, desde el punto de vista de nuestra organización,
sí vemos un poco esa consistencia, lo que estamos viendo también en los números, ¿verdad? A nivel de mora, porque es otro tema de preocupación que hay. Hoy la estimación que nosotros tenemos es que aproximadamente un 7% de nuestros clientes definitivamente van a tener problemas para poder recuperarse. Menciono datos como para que tal vez sustentar mejor esto. De total de nuestra cartera, solamente el 40% dijo que necesitaba un arreglo permanente en su flujo de pagos, en su préstamo para seguir pagando normalmente. Y el otro 60%, para poner el número más exacto, 54%, dijo que ellos iban a seguir pagando tal cual venían. Aceptaron la moratoria temporal de 3 meses, algunos tomaron 6 meses y luego han retomado sus pagos de manera normal. Eso realmente nos indica que nuestros clientes, ¿verdad? Por lo menos en nuestra institución, sí un alto porcentaje ya están pagando normalmente. Debo decir que en el mes de octubre, 95% de nuestros clientes pagaron sus obligaciones de manera puntual. Y por eso es que de alguna manera nosotros como Integral estamos un poco optimistas también, ¿verdad? Con la moderación que implica esto, con la cautela que implica esto, respecto al desempeño que pueda tener la MIPE en los meses que vienen. Perdón, Está Francisco para la muestra. perdón, yo quisiera hacer una ampliación allí con respecto a la parte muestral. Nosotros hicimos el primer estudio con más de 1000 encuestas y lo hicimos por aquello de que pueden ser algunos sujetos que no corresponden a las características que buscábamos del sujeto de investigación y poder ir discriminando. Al final, cuando nosotros hacemos estadísticamente el cálculo muestral de las 847,000 microempresas, nos da un aproximado de 385. Sin embargo, nos hemos quedado con un dato de más de 314. ¿Cómo llegamos a esas 385? Con un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 5%. Y dejamos por allí una probabilidad de que los sujetos en investigación cumplan con las características deseadas de un 50%. Y hicimos una tabulación de las más de 1000 encuestas y veíamos que no hay variaciones significativas en cuanto al resultado si nos quedábamos con la proporción estadísticamente calculada de población a estudiar. Entonces, es así como llegamos a establecer, digamos, las 443 encuestas, que en realidad, según la metodología estadística del cálculo muestral para poblaciones finitas, con base a esos datos del 95% de confianza y un 5% de error, deberían de ser 385 encuestas, pero nos hemos quedado con un poquito más. Por el hecho de hacer un poco más representativos algunos sectores, algunos departamentos, digamos, y no dejar 5, 6, 7, 10 encuestas en algún sector en particular. Muchas gracias. William, como se mencionaba anteriormente, las MIPES representan alrededor del 70% del sector económico del país, del mercado laboral. O sea que la generación de empleo en ese sector es muy importante como para paliar o compensar las deficiencias del sector formal en generar empleo. Desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿qué medidas o qué tipo de políticas te parece que se podría diseñar e implementar para apoyar la generación de empleo por parte de este sector? Bueno, yo como decía, al examinar sobre todo cuáles son los principales problemas que están enfrentando, creo que eso da ya una primera orientación, ¿verdad? Ahí aparecían datos que son como esperables y otros no esperables. Por ejemplo, los problemas, se decía, en cuanto a acceso a financiamiento, ¿verdad? Por otro lado, se mencionaba también esto de las disposiciones municipales. Me llamó poderosamente a mí la atención la tremenda reducción que la encuesta reporta sobre el impacto que está teniendo la delincuencia en el sector. Y por otro lado, pues se menciona también el aumento de la competencia, ¿verdad? Entonces, vaya, yo decía con relación al tema del financiamiento, yo creo que hace falta que el gobierno central definitivamente dialogue más de cerca con, sobre todo pues con el sector de las microfinanzas, que son los que han acumulado una enorme cantidad de experiencia al respecto.
Entonces, como ya Dimas algo lo mencionaba, es decir, si el problema principal no es, por ejemplo, el estar cayendo en situaciones de mora, sino que la necesidad de un nuevo financiamiento, pues habría que ver precisamente qué sería como lo más apropiado para que las microfinancieras que ya existen en el país, que realmente han logrado incrementar de manera sustancial la cobertura, lo puedan hacer aún más en un momento como el que estamos viviendo, ¿verdad? No sé, inclusive, pues, o sea, si hay algún tipo de recomendaciones particulares que al respecto Dimas, a partir de su experiencia, o el mismo Luis, podrían hacer al respecto. A mí otro elemento que me parece que es importante para las políticas públicas es estar en el ámbito de la formación profesional. O sea, hay algo novedoso que ha aparecido en la pandemia y es el fuerte incremento, por ejemplo, de las operaciones utilizando, llamémosle así, tecnologías de información y comunicaciones, ventas por internet, etcétera. Entonces, a mí me parece pues que, y por otro lado, uno ve también una cantidad creciente de nuevos empresarios, quizá algunos con unas características particulares, por ejemplo, profesionales que de repente perdieron su empleo e inmediatamente pasaron a poner su propio emprendimiento, ¿verdad? Y están participando en el comercio y probablemente sea lo que la gente siente como un aumento de la competencia. Entonces, para la gente que ya está en el sector, el no tener mayores conocimientos de tecnología de información y comunicaciones probablemente sea un elemento que le puede estar pesando mucho para estar sintiendo ese fuerte incremento en la competencia, de manera tal pues que poder trabajar en políticas de formación profesional en ese ámbito me parece a mí que es fundamental. Yo, como digo, los demás elementos que se mencionan casi que son poco, llamémosle, son poco tratables desde el punto de vista de las políticas públicas. A mí me parece que los ámbitos de financiamiento, formación profesional, quizá todo este tema así también de, llamémosle así, de tratamiento, sobre todo con el gobierno, con los gobiernos municipales y con el gobierno central es fundamental. O sea, en realidad hay mucha pequeña y microempresa que su obstáculo, o sea, en realidad cuando mencionan al Estado, más lo mencionan como un obstáculo que como un sector del cual pueden recibir algún tipo de apoyo. Y eso está muy relacionado con la tramitología, permisos y procedimientos que deben de cumplir para poder operar. Gracias. Luis, en julio de este año se aprobó la ley de creación de este famoso fideicomiso para la recuperación económica de las empresas, pero fue solo hasta octubre que el presidente anunció que se disponía de los 600 millones que se le había asignado y que supuestamente se recogieron mediante otra emisión de CETES. ¿Cómo valoras tú realmente la capacidad que pueda tener esta herramienta para apoyar, si no una recuperación, por lo menos compensar el impacto que sobre las empresas ha tenido esta situación de la pandemia? Yo creo que toda iniciativa siempre es positiva, ¿verdad? Cualquier esfuerzo que se haga siempre es conveniente. Como tú dices, o sea, se tardó demasiado tiempo, ¿verdad? Esto se debió haber implementado allá por mayo, junio, ¿verdad? Y no se hizo en ese momento, se viene a implementar ahora ya en el tiempo que ya se había abierto de nuevo la economía, entonces se perdieron muchísimos empleos que se pudieron haber salvado en aquel tiempo, ¿verdad? Creo que ahí se plantearon otras iniciativas por parte del sector privado, de que hubiera sido a través del Seguro Social, así como se implementó de rápido los $300, por ejemplo, que se implementó inmediatamente entre marzo y abril. Así debió haber sido la recuperación, el apoyo a las pequeñas, a las microempresas y a las medianas, ¿verdad? Entonces, creo que llegó bien tarde. Ahora, dada la situación actual, creo que siempre apoya el tema de los 140 millones para las empresas y para los trabajadores en sí, que se les da 50% del salario durante 2 meses, ¿no? El presidente en un momento habló de 4 meses y después ya no hubo apoyo alrededor de eso, pero apoyo. El otro tema es que los préstamos, yo creo que ahí va a haber todo un tema, porque solo califican gente en A y B. Y sabemos que
Ha habido mucha gente que puede haber mejorado en la pandemia. Me lo estaban diciendo ahora con el incremento de la competencia. Sé de mucha gente que se ha metido, por ejemplo, al tema de bioseguridad. Las mascarillas, por ejemplo, la caja de mascarillas de las quirúrgicas costaba arriba de $20, hoy las conseguís por $5, etc. Entonces hay toda una dinámica en todo ese tema y cada quien ha ido encontrando oportunidades, digamos, en eso y se han ido metiendo en diferentes cosas, pero el financiamiento va a ser el problema. Yo creo que ahí es a donde se van a topar, que le van a dar nada más a los que tienen muy buena calificación, o tenían en febrero, que no sabemos cuál es la calificación hoy después de la pandemia, ¿verdad? Y creo que eso va a limitar bastante. Ahora, como te repito, es positivo en el sentido de que hay un apoyo, pero creo que habría que replantear un poco eso, porque no es lo mismo cuando se ideó esta iniciativa allá por abril, mayo, con toda la negociación con la Cámara de Comercio que hizo el gobierno y con la NEP, que ahora, en noviembre, diciembre, ¿verdad? Que se puede requerir otro tipo de apoyos. Entonces, tal vez sería el momento de replantear un poco eso por parte de Bandesal y de esa manera tal vez podría tener un mayor impacto y algo que mejore aún más a las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Tú has mencionado un aspecto interesante y es que, y coincido contigo, en que esta medida ha venido tardíamente, que si se hubiera implementado, pues como tú señalas, abril, marzo, mayo incluso, se hubieran perdido menos empleo. Me gustaría conocer tu intuición sobre el tema este de la pérdida de empleos, porque obviamente los primeros meses del cierre de las empresas, la caída de empleos es mayor, pero en la medida que se vaya reabriendo la economía, se van recuperando empleos. Pero, ¿cuál sería tu intuición sobre la pérdida, digamos, como permanente de empleos? Si tenés algo. Sí, yo creo que por un lado, en el lado formal, ¿verdad?, de la economía, ahí mucha gente suspendió contratos o despidió personas, algunas empresas quebraron, otras suspendieron operaciones, etcétera. Cada quien se fue readecuando, bajando costos, etcétera. Y eso llevó a un nivel de desempleo que más o menos andaba ahí por los 80,000 personas adicionales que entraron a ser desempleados, digamos, independientemente de los 50,000 jóvenes que entraron durante el año, digamos, a la fuerza laboral y el desempleo que ya venía. Mi intuición es que ahora, por ejemplo, el sector como el comercio va a, es decir, si aguanté todo el año, ¿verdad?, entonces voy a mantener al personal de aquí a diciembre porque viene la temporada y viene el momento de tratar de recuperarse. Entonces la pregunta va a ser, ¿se va a recuperar el sector comercio en esta temporada o no? Y lo más probable es que pues no va a ser tan bueno como el año pasado y yo creo que van a venir muchos despidos después de diciembre. Creo que el ajuste realmente se va a dar ya en el primer trimestre del año. Además, recordemos que es un periodo preelectoral que tiene alguna influencia también en la actividad económica. Y el otro tema que se ha mencionado así de paso, pero que es muy relevante, son las remesas familiares. El tema de las remesas familiares llama mucho la atención, por ejemplo, como Oriente es el que está como más pesimista, como que el que más cae, cuando las remesas familiares se concentran más proporcionalmente en Oriente que en el resto del país. Y lo otro que uno ve es que las remesas familiares sí han crecido 20%, por ejemplo, en el mes de septiembre, casi 20% en el mes de agosto, independientemente de lo que pasó antes, pero no se ve un incremento del consumo, como que la gente está siendo más cauta y los depósitos en el sistema financiero se han visto incrementados significativamente, tasas del 12, del 11, del 10% anualizado, ahora que se han venido dando. Es cierto que la tendencia viene bajando un poco, pero es un crecimiento muy fuerte en comparación a los préstamos que han estado creciendo 3 y algo %. Entonces, creo que eso nos está diciendo algo sobre las remesas familiares, de que no se están yendo en una mayor proporción o en la proporción que se iban antes a consumo, sino que la gente está siendo más cauta. Entonces, la pregunta es, ¿la gente va a soltar más dinero a fin de año o va a prever que el próximo año pueda ser más difícil y que entonces va a ser más cauta en el consumo, ¿verdad?, a fin de año? Entonces creo que en cuanto al empleo dependerá mucho de qué pase a fin de año, pero creo que el ajuste realmente se va a ver más en el primer trimestre del próximo año que lo que hemos visto hasta este momento. Gracias.
Dimas, me gustaría retomar el tema del sobreendeudamiento que mencionabas. Obviamente, una economía como la salvadoreña, que viene arrastrando desde hace años, décadas, problemas de bajo crecimiento, demanda relativamente deprimida, la actividad financiera también se resiente. Creo yo, por otra parte, que en el ámbito específico de las microfinanzas, las tecnologías financieras que se han implementado han ayudado a mantener niveles de mora relativamente bajos, como también ocurre en el sistema bancario, digamos, más convencional. Pero me gustaría que ahondaras tu valoración sobre el impacto de la pandemia, sobre el tema del sobreendeudamiento y también sobre las perspectivas en el mediano y corto plazo, digamos, en la medida en que la economía no se levante como se espera, o lo que mencionabas, si hay algunas empresas que ya están en un nivel de estrés financiero que las puede llevar a cerrar, etcétera. Si tenés algunos elementos más para ahondar en este tema. Perfecto, Carlos. Solo, si me permitís, voy a retomar dos cositas rápidas que mencionaba tanto William como Luis. La pregunta que hacía William sobre el tema de políticas públicas de apoyo por el tema del financiamiento, ¿no? Como el factor más importante que preocupa al sector MIPE. Yo creo que sí es fundamental de parte del gobierno, y esto yo lo estuve viendo que lo han hecho otros países con bastante fuerza, una disposición de recursos a nivel de garantías, disponer de garantías para que las instituciones que estamos en el medio podamos apoyar al sector. Estamos en un entorno de riesgo mayor. Algunas instituciones como la nuestra son reguladas, es decir, nosotros trabajamos con depósitos del público, pues, ¿verdad? Tenemos que cuidar los recursos y que se refuercen los fondos de garantía, asignando montos importantes, fundamental para que quienes estamos en este segmento podamos apoyar y de esa manera resolver tal vez ese principal problema que están mencionando las MIPES según los resultados de la encuesta, ¿verdad? Creo que es lo que estamos, como bien decía William, en el sector somos los que mejor conocemos, ¿verdad? No veo al Estado dando directamente plata porque veo muy riesgoso. Si no conoces este sector, no conoces los temas metodológicos, probablemente como Estado te metes a este sector vas a tener serios problemas de mora, además de los riesgos que hay de crear indisciplina en un sector que es bastante disciplinado. Más allá de lo que se cree, este sector es bastante disciplinado en el manejo de sus obligaciones. Yo veo también otro tema, hablando de políticas públicas, creo que hay que retomar el tema de las compras del Estado, de las alcaldías al sector MIPES, perdón. Realmente creo que si 262 municipios, el 30 o 25%, no sé cuánto es lo que está establecido en la ley, fuera destinado a comprar a las MIPES, habría un incentivo a la demanda de este sector y muchas de estas empresas pudieran verse beneficiadas, ¿verdad? Creo que también, y dado el problema que hay en el tema de las cadenas productivas a nivel internacional, muchas de nuestras grandes empresas de pronto también pueden encontrar oportunidades de abastecerse con algunos de los servicios, con algunos de los bienes principalmente que el sector MIPE pueda proporcionar. Y el último tema, hay que trabajar en el tema de la brecha digital, ¿verdad? Definitivamente este sector necesita ese apoyo, el llamado alfabetismo digital, para que puedan incorporarse a los mercados, para que puedan ver dónde están las oportunidades de mercado, dónde están las oportunidades de financiamiento, para que puedan mejorar también su eficiencia productiva, etcétera. Es fundamental trabajar en esto. Y yo en este asunto veo una cuestión muy práctica. Creo que perfectamente se pudiera apoyar a nivel de políticas públicas este sector, que así como se da un subsidio a los sectores más pobres en el tema de la energía eléctrica, en el tema de datos, por ejemplo, se pudiera dar un subsidio a la microempresa, especialmente la subsistencia, digamos, que tal vez no tiene los recursos para poder acceder a este tipo de medios que le permitan estar presente en esta época informática. Y el otro detalle, Carlos, en el caso de la pérdida de empleo, bueno, el caso de las MIPES, hablamos de empleo informal, pues se estima una pérdida de cerca de unos 150,000 empleos que pueden haberse perdido, entre 100 y 150,000 empleos perdidos, ¿verdad? Ahí el impacto ha sido
mayor. Nosotros hemos más o menos hecho alguna sondeo rápido con nuestros clientes y nuestros clientes muchos han suspendido empleados. Un 40% de nuestras empresas han tenido que reducir 50 planillas, y ahí el impacto sí realmente es grande por la proporción de empresas que están en este nicho, ¿verdad? Yendo a tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que el tema de mora depende mucho de cómo los intermediarios que estemos operando en este sector lo manejemos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Si somos capaces de estructurar soluciones financieras a nivel de las reestructuras, los refinanciamientos que se adecúen a los nuevos flujos que tienen las empresas en este momento, después que sus ventas han disminuido, porque efectivamente las ventas están a un 70-80% de lo que estaban antes de la pandemia. Si las instituciones que estamos en el medio trabajamos responsablemente en este tema, ¿verdad? Estructurando nuestras soluciones financieras a los clientes de manera que se adecúen a los nuevos flujos que tienen, el sector MIPE podría salir. No digo que con facilidad, porque por supuesto la situación no es que esté totalmente buena, bonancible, pero perfectamente pudiera salir de sus dificultades financieras. Además de eso, pues hay que entender que efectivamente hay nuevas dinámicas de funcionamiento del sector MIPE, y tenemos las instituciones que estamos en el medio que ser creativas para estructurar productos. Ya no hablamos de la solución, ¿verdad? De la reestructura, del refinanciamiento, estamos hablando de productos que se puedan adecuar a esas nuevas realidades y que no representen cargas financieras que los clientes no puedan pagar. Pero aquí es donde viene un tema bien fundamental. Creo que la integración del ecosistema de instituciones que apoyamos, no solamente financieras, sino las demás a este sector, es importante para que pueda haber una solución integral a las diferentes necesidades. Es decir, aquí debería estar, por ejemplo, la academia, universidades apoyando al sector micro, asesorándoles de cómo puedan ellos fortalecer su actividad productiva, de cómo pueden manejar sus temas de finanzas, de flujos, etcétera. Las instituciones tenemos que organizarnos en eso. Efectivamente, el sector público tal vez ver a nivel de política cómo puede apoyar. En fin, es importante que en la medida que todos nos integremos a buscar soluciones, yo creería que sí el sector podría salir adelante. La mora podría ser manejable, no es que no va a haber mora, sí va a golpear, pero tal vez los impactos un poco van a ser menores por estas soluciones y un poco van a ser menores porque lo que esperábamos a nivel de los impactos de la pandemia, a nivel macro, efectivamente es menor que lo que en principio se había previsto. Bueno, muchas gracias. Voy a ir cerrando ya por temas de tiempo. No sé si les llega el sonido ahí de un vendedor ambulante que está en la calle, la muestra la pujanza de este sector. Bueno, sería la misma pregunta para William y para Luis, y es básicamente qué factores visualizan en el corto y mediano plazo que puedan condicionar el desenvolvimiento de la economía del país y concretamente de este sector. Me gustaría incluir entre esos factores, no sé, en el caso de William, si, digamos, por el tema de su cargo familiario, puede opinar sobre eso, pero también incluye el cambio de administración en Estados Unidos. No sé si para William políticamente puede ser apropiado. En el caso de Luis, me gustaría que te refirieras a eso, pero en general la pregunta es qué factores en corto y mediano plazo visualizan ustedes que pueden ya sea favorecer o entorpecer, que son relevantes para la marcha del país económicamente en el escenario de corto y mediano plazo. Bueno, yo en el caso de los cambios que puedan haber en la política exterior del gobierno de Estados Unidos que no se atañen, yo creo que el cambio más importante va a tener que ver con la política migratoria. Yo en realidad, por supuesto no se puede probar, pero una hipótesis que tengo es que el aumento de las remesas de los últimos meses ha estado también relacionada a la finalización del TPS. Y no es casual inclusive que muchos de esos recursos probablemente sean destinados más al ahorro que al consumo, precisamente porque con esa finalidad están siendo destinados por parte de los que envían la remesa. Obviamente, al abrirse una oportunidad para una legalización, para una ciudadanía a los tepecianos,
y probablemente un mejor trato para los que están completamente ilegales, eso puede ser definitivamente un impacto que por lo menos va a permitir pues que este vector de remesas que ha sido como el más dinámico de los últimos 30 años en el país, tenga también, por ejemplo, algunos años adicionales, ¿verdad? Es lamentable seguir pensando pues que el país dependa de estar exportando gente, pero en realidad fuera catastrófico también que de la noche a la mañana esos flujos fueran cortados de manera súbita. Así que yo por ahí le veo, yo sí creo que, claro, va a requerir el manejo con mucha inteligencia porque va a haber flexibilización, pero me parece a mí que van a haber también mayores exigencias, sobre todo pues en términos de división de poderes, libertades políticas, control de la corrupción. Me parece a mí pues que esos son temas que van a ganar fuerza en la política exterior. Ahora, yo por lo demás, pues decir, yo sí creo que es bien importante que se destaque este tema de, ¿cómo se llama?, de las buenas políticas, ¿verdad? Yo creo que el trato o el planteamiento que hacía Luis es correcto, de decir, miren, en realidad, esta política de subsidiar planilla, cuando ya prácticamente la mayoría de los que estaban en riesgo de perder su empleo lo perdieron, pues probablemente llegó demasiado tarde, ¿verdad? Y ahora más, incluso es como contraria a lo que de alguna manera los datos que está reportando la encuesta. La encuesta está diciendo, miren, ese periodo donde básicamente tuvimos que despedir personal, básicamente ya pasó. Entonces, ahorita es donde viene definitivamente, llamémosle así, ahorita los desafíos son otros. Entonces, yo creo que lo que señalaba Dimas es algo que hay que darle mayor importancia. Yo creo mucho más en las políticas que son administradas por entidades ya especializadas en atender problemas que por hacerlo de manera directa. O sea, los riesgos de que se cometan errores son como muy altos. Si es que, sí, ¿verdad? Yo diría que el otro año todavía va a ser un año difícil y lo que se necesita son políticas inteligentes, y a mí me parece pues que de la información que está derivando de esta encuesta uno puede encontrar pistas, ¿verdad?, para ser más preciso en las recomendaciones. Gracias. Luis, ¿cuál es tu valoración sobre los factores de corto y mediano plazo? Gracias. Mira, quisiera solo hacer un comentario ahí antes de lo que decía Dimas y William, ¿verdad? Y es muy importante el hecho de que a veces hablamos de tantos millones de dólares, ¿verdad? Y hablan de 600 millones para Bandesal y nadie se pone a pensar realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Hacienda nunca debió haber transferido 600 millones a Bandesal. No se necesitaba. Bandesal probablemente hubieran estado 50 millones. ¿Para qué? Para lo que decía Dimas, y es garantías. Bandesal debería especializarse en garantías. Y la banca, que tiene suficiente dinero, que tiene su negocio, que conoce a los clientes y demás, es quien debería de dar los créditos. Y recordemos que $1 se convierte en 8 cuando lo saca Bandesal vía garantías. Y además, si se pone la mitad por parte del sistema financiero y la mitad por parte de Bandesal, se duplica todavía más. Pues en este caso, por ser más riesgoso, pudiera ser que no fuera el 2-1, sino que fuera una proporción menor, ¿verdad? Que como era el 80, el 90% de riesgo en Bandesal, pero en todo caso se multiplica muchísimo en la cantidad de crédito que se podría dar, y por los entes especializados, ¿verdad? Que son los bancos, las microfinancieras, que conocen a sus clientes, que conocen su nicho y que saben lo que le está apretando a cada quien en este momento. Entonces, creo que así podría ser un desperdicio de dinero ese, que se podría implementar y se podría ocupar de una mejor manera y multiplicarlo para tener un efecto mayor en la economía. Entonces yo creo que ese es un tema que en la medida que no se ha acabado, que no se ha todavía desembolsado todo ese dinero, podría hacerse bastante y tener un impacto mayor y definir una mejor política de reactivación del país y de financiamiento, ¿verdad? Entonces, luego los factores que condicionarían la economía de corto y mediano plazo, yo creo que el más importante es el fiscal. Si seguimos con este nivel de endeudamiento, que este año estaba haciendo unos cálculos anoche sobre la base de un PIB de 24.800 millones, estaríamos hablando que ya está en 92.6% del endeudamiento al mes de septiembre. Y fueron 2.200 millones de dólares el déficit acumulado al mes de septiembre. Faltan los últimos 3 meses,
que si tomamos los 500 millones que gastó adicionalmente el gobierno o que generó de déficit en los últimos 3 meses del año, estaríamos hablando no menos de 2.800 millones de dólares este año de déficit, y pudiera llegar hasta 3.000, según lo que le apruebe la Asamblea Legislativa de los préstamos que están todavía pendientes del BID y de otras instituciones. Entonces, si además quieren venir con un presupuesto del 2021 como el que han presentado a la Asamblea Legislativa, que tendría un déficit ya real de 2.300 más los 300 de pensiones, estaríamos hablando de 2.600 millones de dólares para el próximo año. Entonces, creo que es algo que no está acorde a lo que el país necesita y lo que el país puede pagar, porque esto ya haría superar el 100% del PIB, la deuda, y limita mucho la capacidad de acción del gobierno de aquí en adelante. O sea, no es cosa de un año, ¿verdad? Y luego el presupuesto que se ha presentado con incrementos en educación, salud, seguridad, que son irreales. O sea, 300 millones en cada uno por año, etcétera. O sea, no se puede pagar, por más que todos quisiéramos que eso sucediera. Entonces creo que el tema fiscal propiamente es algo fundamental. Y lo otro es que no vayamos a tener una crisis financiera, bancaria, ¿verdad? Y eso es el poder trabajar de la mano, el gobierno, las instituciones reguladoras, con las instituciones financieras, poder dar los plazos que se requiera, los refinanciamientos, ser más propositivos y más flexibles en eso también, para que cada institución pueda buscar según su nicho en el que trabaja o con los diferentes nichos de mercado soluciones. Creo que va a ser muy importante, y de esa manera pues también proteger la dolarización al final de cuentas, ¿verdad? Entonces creo que es un tema que no es menor y que habría que verlo. Y a mediano y largo plazo, el tema fundamental es fiscal. Si no se resuelve eso, si ya estamos en 100% del PIB, digamos, la deuda del próximo año, y si veíamos que de 70% a 60% en 10 años será bien difícil de lograrlo, de 100 a 60% en 10 años es imposible, ¿verdad? Entonces, creo que hay que darle mucho pensamiento, y va a tener que haber mucha sensatez de parte del gobierno, de las autoridades en los diferentes campos, y creo que se puede hacer mucho, se puede arreglar mucho en este próximo año, pero requiere de creatividad, de conocimiento, de estar abiertos a sugerencias, y que de esa manera pues se aprovechen bien los recursos que se tiene ahora, que no se van a tener después. Bueno, muchas gracias a los tres. En estos conversatorios siempre lo que falta es tiempo. Lamentablemente tenemos que terminar por un tema de tiempo. Yo les agradezco a los tres. No sé si haya un cierre más formal otra vez de parte de Luis Castillo o de FUSAI. Luis Castillo, ¿estás por ahí? Sara. Hola. Sí, por aquí estamos. Bueno, FUSAI, a través del Observatorio MIPE, les agradece a cada uno de ustedes su participación. Realmente sus aportes han sido valiosos para todas las personas que han estado presentes en este webinar, así que más adelante le vamos a continuar informando a todos nuestros participantes. Gracias por haberse conectado. A través del correo electrónico les vamos a mandar la información del informe. Varias personas nos lo han estado solicitando ahí en el chat, las preguntas que nos han hecho. Se las vamos a mandar a partir de mañana, ya va a estar disponible para que ustedes los puedan descargar. Y nuevamente, muchas gracias a nuestros participantes y a cada uno de ustedes, panelistas, doctor Acevedo, doctor Pleites, licenciado Quintanilla, licenciado Membreño, muchas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima del Observatorio MIPE. Feliz tarde a todos.